Capítulo 12, el Raíl Zeppelin. Habían pasado 2 semanas desde su reunión con Kiritsugu. Ese día él aprendió una enorme cantidad de cosas. Para empezar, aprendió sobre eventos del presente. A Kiritsugu solo le quedaba medio año de vida, y esto los había obligado a adelantar sus planes. Por fortuna, la mayoría de las preparaciones ya estaban completas. Kiritsugu ya no iba a realizar más misiones hasta que, según él, terminara de finiquitar las últimas preparaciones para su asalto al castillo de los Ainsberni. Mientras hacía eso, mantendría un perfil bajo, manteniéndose en las afueras de Londres. En su terquedad, Shirou había investigado tanto como pudo sobre la maldición. Pero, desgraciadamente, sus resultados habían sido los mismos que los de su padre. La maldición era demasiado poderosa y, además, ya estaba demasiado avanzada para poder hacer algo. Según Kiritsugu, pasarían alrededor de entre 1 mes y medio a 2 meses para su asalto al castillo, cosa que a Shirou le parecía bien, ya que le permitiría asistir al Raíl Zeppelin. Sin embargo, lo más importante no era lo que había aprendido sobre el presente, sino sobre el pasado, y Kiritsugu le había contado todo sobre su experiencia con la familia Ainsberg. Le contó cómo, 9 años antes de la Guerra del Santo Grial, fue contratado por aquella familia para ser su representante en la que sería la última guerra. La familia Ainsberg tenía la intención de recuperar la tercera magia, la cual habían perdido siglos atrás. Pero Kiritsugu tenía sus propios objetivos. Aunque se negó a hablar mucho sobre estos, según él, esos sueños eran algo con lo que solo él debía de cargar. Por su asociación con esta familia, él conoció a la mujer con la que se casaría, y, 1 año después, ambos tendrían una hija. Esta sería su hermana mayor por 1 año, y ya. Posteriormente, pasaron los 9 años y Kiritsugu se preparó para adentrarse en la Cuarta Guerra. Resulta que, 2 años antes de asociarse con los Ainsberg, Kiritsugu había tomado una aprendiz, Maiya Isao. Después de unirse a los Ainsberg, él le confió todo su equipo, incluido su Thompson Contender, justo antes de irse con la familia alemana. No obstante, ambos se reunieron después de 9 años para participar en el ritual. Kiritsugu le dio una lista de lo que había descubierto sobre los antiguos maestros y sobre los sirvientes, según lo que había investigado hace casi 1 década. El primero fue Tokio Nitosaka, el padre de Rin. Él había invocado al sirviente de clase Archer. Kiritsugu lo describió como un rey arrogante totalmente vestido con ropajes dorados. No obstante, lo que realmente era importante sobre este, era su absurda capacidad para disparar armas desde lo que parecían ser portales. Además, aunque fuera a simple vista, Kiritsugu podía asegurar que cada una de esas armas era, cuanto mínimo, tesoros de la mejor calidad. Estas afirmaciones hicieron que Shirou quisiera conocer a dicho sirviente. No obstante, Kiritsugu lo desestimó, diciendo que eso era casi imposible y, aún así, él le advirtió que jamás se enfrentara a alguien como él. Sobre todo, porque había podido enfrentarse a saber de tú a tú como si no fuera la gran cosa. El segundo maestro había sido Kariya Matou. Al parecer, era el tío de Shinji, así como el último Matou que nació con circuitos mágicos de forma natural. Según lo observado por Kiritsugu, era un mago sin experiencia y, más aún, un maestro bastante impredecible. Él había sido el maestro de Berserker, un caballero de negra armadura que no hacía otra cosa más que rugir a los 4 vientos contra todo lo que se le ponía por delante. Además, parecía tener algún tipo de habilidad para volver suya cualquier cosa que tocara. O algo por el estilo, y el tercer maestro resultó ser el antiguo Lord Elmeyo, y él viajó con su prometida e invocó a un sirviente de clase Lancer. Kiritsugu le contó cómo este manejaba 2 lanzas y, según lo que su esposa le había dicho, parecía tener algún tipo de maldición de encanto en su rostro. El cuarto maestro no fue otro más que Lord Animus Pere, que, si bien era un magus tan habilidoso como para merecer su título de Lord, lo realmente preocupante sobre él, fue el sirviente que convocó. Kiritsugu lo describió como un caster de piel morena y cabello blanco atado en una trenza. El asesino de magus lo clasificó como la cúspide de todos los magus, alguien tan habilidoso y con tanto talento como poder, al punto de que no podía ser menos que un caster de la era de los dioses. El quinto maestro fue su profesor, Waver Velvet.
Kiritsugu lo describió como, bueno, un niño ingenuo que, de alguna manera, terminó involucrándose en una guerra de héroes legendarios, y que, la única razón por la que fue capaz de sobrevivir, fue por el espíritu heroico que invocó. Iskandar, el rey de los conquistadores. Si el quinto maestro era un incompetente con la buena suerte de haber invocado a un gran espíritu heroico, entonces el sexto maestro era su opuesto total. Su sirviente no era la gran cosa, de hecho, incluso entre los sirvientes de clase Assassin, no se le consideraría especialmente fuerte, al menos, según lo que él había visto. Sin embargo, ella todavía era un sirviente, una existencia mucho más poderosa que los humanos normales y, la muerte de Mailla, debido al toque con su veneno, fue la prueba de esto. No obstante, más allá de eso, Assassin no hizo mayores o más grandes actos, además de robar el Grial en el último tramo de la guerra. Por otro lado, su maestra, fue uno de los mayores peligros que Kiritsugu tuvo que enfrentar durante la guerra y, aún así, él no pudo descubrir su identidad. Ella siempre se comunicaba por medios a distancia y, la mayoría de las veces, era para jugar con los demás maestros. Por último, estaba Kiritsugu, que había invocado al rey Arthur. Para sorpresa de Shirou, el sirviente que Kiritsugu había invocado sí era un hombre, lo cual chocó directamente con lo que Shirou había visto con su análisis estructural. Después de discutir un poco, ambos acordaron que, probablemente, se debía a que el sistema del Grial estaba conectado al trono de los héroes, y que este estaba fuera del tiempo y del espacio, por ende, deberías poder invocar espíritus heroicos de otras realidades. Además de todo esto, un sistema de emergencia se activó para esta guerra, de esta forma, un octavo sirviente fue invocado, clase Ruler. Es una clase de sirviente no estándar con el propósito de presidir las guerras del Santo Grial. Cuando hay circunstancias que invaden la autoridad del Grial, o que se consideran anormales, este utiliza su propia lógica e, independientemente de otros mediadores, como los de la Iglesia, presenta a un Ruler para proteger el concepto de la guerra. Ruler no toma ningún lado en la batalla, y solo actúa por el interés del Grial. Los sirvientes de clase Ruler reciben hechizos de comando para usar contra los otros sirvientes. No obstante, tal vez fue por la corrupción del Grial, o por algún factor imprevisto, que el Ruler de la anterior guerra fue una aberración, este sí tenía interés por el Grial y usó cada recurso a su alcance para conseguirlo. También hubo otra cosa que afectó a la guerra, los mediadores de la Iglesia. Kotomine Kire y Kotomine Risei. Aunque, al principio, estos actuaron de forma imparcial, esto cambió a medida que la guerra avanzaba. Al parecer, la Iglesia tenía algún tipo de alianza con la familia Tosaka. Tanto fue así que, cuando Tokion Tosaka fue asesinado, fue Kotomine Kirei quien tomó su puesto como maestro de Archer. Ante la mención de la muerte del padre de Rin, Shirou no pudo evitar preguntarle si él sabía quién lo había asesinado. Para su tranquilidad, Kiritsugu negó conocer este hecho, él dijo que habían hecho un pacto de no agresión hasta poder lidiar con los otros dos grandes problemas de la guerra, Caster y el maestro de Assassin. Y, en algún momento después de ese pacto, Tokiomi había sido asesinado. Su padre le contó que la guerra fue realmente complicada, casi todos los sirvientes y maestros llegaron hasta el último día de esta. La única excepción fue Lancer, que fue asesinado antes de alcanzar este día por los planes del propio Kiritsugu. Pero, salvo por esta excepción, todos los sirvientes habían sobrevivido hasta ese día. En cuanto a los maestros, solo el padre de Rin y el antiguo Lord el Melloi fueron asesinados antes de llegar a este. Según la información que había podido reunir, su padre ya le había contado su participación en el día final de la guerra. Por otro lado, Altrouge le contó que su profesor fue derrotado en el último día por un enemigo muy poderoso. Además, Kiritsugu admitió haber matado a Kotomine en el último día de la guerra. Pero nadie supo cómo murió Loran y Muspere, ni tampoco saben qué sucedió con el maestro de Assassin o, por último, qué sucedió con los demás sirvientes al final de la guerra. Estas eran dudas que ni siquiera la asociación o la iglesia habían podido desentrañar. Después de haberse enterado de todo lo sucedido, Shirou investigó aún más a fondo sobre el ritual del Grial, tenía que asegurarse que no volvería a ocurrir en Fuyuki. Para su suerte, la conclusión a la que llegó fue afirmativa.
el ritual no debería poder llevarse a cabo debido al estado de las líneas ley. Sin embargo, no todo era felicidad. Si bien el ritual original no podría darse, tal vez una falsa guerra en menor escala, Shirou negó con su cabeza. No tenía sentido, había mejores lugares para instalar una falsa guerra. Después de haber obtenido toda esta información, habían pasado varios días y, ahora mismo, Shirou se encontraba en uno de los departamentos en los que se quedaba su padre. Dentro de este, él pudo observar varias de las armas y equipo que Kiritsugu había obtenido de sus misiones y contratos. Entonces, ¿de qué es lo que querías hablar?, preguntó su padre sentado enfrente de él. Quiero que me enseñes más sobre la hechicería de manipulación temporal de nuestra cresta, dijo Shirou mientras buscaba unos papeles en su mochila. Esto sorprendió a Kiritsugu. ¿Qué quieres saber específicamente? Ya te he enseñado a acelerar tu propio tiempo innato. Gracias a Avalon puedes utilizar hasta el triple axel con seguridad y, siempre y cuando estés cerca de la chica, podrás utilizar el square axel sin mayores repercusiones, salvo por el dolor. Supongo que ahora puedo enseñarte el estancamiento temporal y eso sería muy útil. Pero Shirou sacó unos papeles. Yo me refería a esto y el asesino de Magus tomó los papeles y los examinó. Estos son los principios de la hechicería de manipulación temporal y Kiritsugu ya los había leído cuando se dispuso a crear el control del tiempo innato. Pero esto es imposible en situaciones normales. La cantidad de preparaciones necesarias, así como el enorme gasto de energía, hace que sea poco práctico y no funcional, y la manipulación del flujo del tiempo es el tipo de hechicería que la familia Milla pasó generaciones investigando y buscando controlar. Es la capacidad de separar el paso del tiempo del flujo del tiempo en el mundo exterior dentro de un espacio designado. Se clasifica como alta taumaturgia en forma de un campo delimitado que puede considerarse como un tipo de mecánica de realidad de alguna forma. Permite un ajuste de tiempo que solo puede estancar el tiempo que ha pasado o acelerar el tiempo en el futuro. Generalmente, se usa con rituales a gran escala que requieren de una gran cantidad de energía mágica y planificación para activarlo. Lo sé, pero he encontrado una forma. ¿Ya a qué te refieres?, preguntó intrigado el autónomo. Shirou miró alrededor. ¿Qué tan buenas son las barreras que rodean el departamento? Kiritsugu esbozó una ligera sonrisa. Tranquilo, he preparado este lugar para que sea indetectable, es igual a cómo prepararé las defensas de tu apartamento. Nada de lo que hablemos aquí saldrá. Bien, porque nadie debe conocer lo que te diré. Que Shirou lo miró con seriedad. Estoy desarrollando una mecánica de realidad. ¿Y qué?, preguntó Kiritsugu, sorprendido y preocupado a partes iguales. ¿Estás hablando en serio? Las mecánicas de realidad son tabús en la comunidad mágica. El simple hecho de tener uno implica recibir una designación de sellado. Shirou asintió. Sí, lo he mantenido oculto durante algunos meses. Me enteré de que la poseía después de que inicié mi segundo año. Pero, afortunadamente, nadie se ha dado cuenta. Rápidamente, el autónomo contestó. Y nadie debe darse cuenta. Si lo hacen, tendrás a la asociación persiguiendo tu cuello. Lo sé. Todavía se está desarrollando, así que me es imposible manifestarla por completo, pero, con el paso del tiempo, terminará por completarse. Cuando me puse a pensar en ello, y cuando recordé la investigación dentro de la cresta, pensé que, tal vez sería posible, y Kiritsugu entendió a lo que Shirou se refería. La hechicería de los semilla era poco práctica para el combate incluso durante la fase práctica de la investigación, requería de grandes rituales, así como de un gran consumo de energía mágica para crear el espacio designado donde se separaría el paso del tiempo del flujo del tiempo en el mundo exterior. Sin embargo, si ese espacio se creaba mediante una mecánica de realidad, entonces todos los recursos necesarios, así como el ritual, eran prescindibles. Lo único que todavía se mantendría sería el consumo de energía mágica. No obstante, con sus circuitos mágicos, sumados a los de la cresta de los semilla, debería ser posible. Que Kiritsugu miró a su hijo con seriedad. Shirou, ¿estás planeando alcanzar el objetivo que la familia Milla ha estado persiguiendo durante siglos? Kiritsugu asintió. Shirou sonrió.
Bueno, ya que parece que tengo alguna oportunidad de conseguirlo, ¿no sería un desperdicio no intentarlo? Al abuelo tampoco le importa. Pocas veces las cosas encajan tan bien juntas, Kiritsugu, sería un desperdicio no aprovecharlo, habló Muramasa. Kiritsugu suspiró. A veces pienso que, haberlos dejado con los Magus, pudo haber sido muy peligroso, en más de un sentido, y Shirou replicó falsamente ofendido. Hey, yo nunca le haría mal a nadie de forma indiscriminada para conseguir alcanzar la cúspide de mi investigación. El autónomo volvió a sonreír tenuemente. Lo sé, y es por eso por lo que no estoy preocupado. Puede que hayas pasado los últimos años en la torre del reloj. Pero afortunadamente, eso no ha cambiado tu núcleo y es terco como el acero, se burló el abuelo. Sin embargo, Shirou se mostró preocupado. Comprendo que no quieras ayudarme con esto, sé lo que le sucedió a tu padre por obsesionarse con su investigación, así que lo haré, te ayudaré a conseguirlo. Esto sorprendió al pelirrojo. ¿Qué? Pero y tú mismo lo dijiste, nunca pensarías en hacerle daño a nadie para conseguir los resultados de tu investigación. Si hay algo de lo que puedo estar seguro, es de eso. Y luego, Kiritsugu mostró una expresión seria. Sin embargo, necesitaríamos un lugar donde podamos trabajar sin levantar sospechas, y sin que seamos molestados, y gracias a mis contratos y al patrocinio de la familia Valualeta hemos podido ahorrar una buena cantidad de dinero. Sin embargo, las propiedades en Londres no son específicamente baratas, y Shirou asintió. Lo sé, de hecho, he estado pensando en eso debido a cierto accidente. Y luego, él volvió a buscar algo dentro de su bolso, cuando lo encontró, sacó un panfleto. ¿Qué te parece esto? No está dentro de la urbe, sino en las afueras, por lo que su precio no es tan alto, las líneas ley se han debilitado. Pero son lo suficientemente buenas para lo que necesitamos, y todo eso era cierto. Pero, lo más importante, era el precio. Es bastante barato. ¿Cómo te enteraste de este sitio? Bueno, y en el folleto aparecía la imagen del taller Marbury. Al parecer, los rumores sobre cuál era la razón de los asesinatos dentro del taller habían corrido como la pólvora. Eso, junto con el hecho de perder a 3 miembros de la familia, obligó a la familia Codrington a deshacerse del taller para así poder limpiar su apellido. Sin embargo, debido a los rumores, nadie les había hecho una oferta, lo cual los obligó a bajar el precio. Legislación se encargó de desmantelar el mecanismo que convertía a los espíritus en hadas artificiales. Tampoco parece que haya espíritus cerca después de que la cacería salvaje pasó por el lugar. Así que ahora no es más que una propiedad normal, explicó Shirou. Ya veo, con este precio y podríamos hacerles una oferta. Sin embargo, incluso si conseguimos el taller y empezamos a estudiar la hechicería de la cresta, en cuanto a la canica de realidad se refiere, no soy capaz de ayudarte con eso. Y Shirou sonrió. Tranquilo, Rouge me está ayudando con eso. Sin embargo, solo puedo manifestarla en una forma muy reducida, así que es realmente inútil por ahora. ¿Y eres capaz de manifestarla? Shirou asintió. Sí, pero no soy capaz de expandirla para crear todo el campo delimitado. Entonces, tal vez no sea inútil, y esto confundió al aprendiz de magos. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas cómo funcionan mis balas del origen? Shirou asintió. Sí, por supuesto. Tal vez podríamos utilizar el mismo método junto con tu canica de realidad. De esa manera, incluso si la canica es pequeña, al explotar desde dentro del cuerpo y el daño que causaría sería enorme. Y Kiritsugu asintió. Además, gracias a tu hechicería de proyección, probablemente no necesites estar creando balas constantemente. Pero, aún así, todavía necesitaremos los materiales necesarios, y afortunadamente para ti, Avalon se encargará de regenerar cualquier cosa que utilicemos. Shirou asintió con poco ánimo. Incluso si eso era cierto, Avalon no eliminaba el dolor. Pero, si quieres lograr esto, necesitarás el resto de la cresta. Solo lo lograrás con la investigación completa. Shirou asintió. Sí, tendré que bailar en la palma de Bartomelo y durante un tiempo más. Por otro lado, creo que me comienzo a acostumbrar a usar los nuevos circuitos de la cresta, y como lo sabes,
Cuando ocurrió todo lo del taller Marbury, usé a Neocalibur 2 veces y, aún así, logré mantenerme de pie. Creo que se debe a los nuevos circuitos. Kiritsugu asintió. Probablemente tu producción de energía mágica debe de haber aumentado. Una alarma sonó y Shirou miró un reloj que cargaba en su muñeca. Ya es tarde, tengo que irme o llegaré muy tarde al departamento. Podremos realizar la operación en unas semanas, después de que termine el trabajo en el tren y ten cuidado, si bien los magus son problemáticos casi por naturaleza, aquellos que suelen abordar ese tren suelen ser incluso más peligrosos. Lo sé. No por nada Red lo abordó en su día y desde esa conversación, pasó una semana y Shirou se encontró con la homúnculo enviada por su hermana. Él le entregó una carta escrita por Kiritsugu. No sabía que había escrito su padre en esta, pero esperaba que fuera suficiente para que, al menos, hacer que su hermana dudara de las palabras de su abuelo. Si ella estaba de parte de ambos durante la infiltración, sería mucho más fácil para ellos lidiar con el viejo Einsberg. Y, así, llegó finalmente el día en que tendrían que abordar el Rail Zeppelin. Shirou, Altrouge y Fou habían hecho las maletas y se dirigieron rumbo a la estación. Mientras caminaban, él rememoró la información que había logrado obtener sobre el tren y el tren está compuesto por 12 vagones. 3 que componen la sección de locomotoras, incluido el principal, así como un vagón comedor, otro se usa como un vestíbulo, 5 para invitados, y 2 de carga. El tren originalmente solo corría en el corazón del norte de Europa. Pero, después de ser reparado, comenzó a aparecer en todo el continente, incluso en Gran Bretaña, a pesar de estar rodeada por el mar. ¿Es aquí?, preguntó el pelirrojo. Sí, respondió Altrouge. Ambos habían llegado hasta una de las entradas de la estación del tren de Londres, sin embargo, nadie parecía notar o ser consciente de esta. Por cierto, Rouge, esos son... Altrouge asintió con una sonrisa mientras presumía su nuevo accesorio. Sí, fueron difíciles de adquirir, pero logré hacerme con un asesino de ojos místicos. Los asesinos de ojos místicos eran construcciones mágicas especiales con el poder de bloquear y suprimir el poder de los ojos místicos. Para un tren lleno de ojos místicos, era una protección adecuada. Así, el trío cruzó la entrada y notaron cómo el mundo cambió a su alrededor y más temprano, ese mismo día y el joven Lord Elmelloy se encontraba en la estación del tren, justo enfrente del Rail Zeppelin. A su lado se encontraba su aprendiz y una de sus estudiantes, Rin. Tanto él como ella se encontraban mirando a sus alrededores y esto será problemático y dijo Rin. ¿A qué se refiere, señorita Tosaka?, preguntó educadamente Gray. ¿Acaso no puedes notarlo, Gray? Observa a tus alrededores y Rin observó a varias de las personas en la estación. Este lugar está lleno de problemas. Luego, ella se volvió hacia la sepulturera. Por cierto, puedes llamarme Rin si quieres. Ya nos hemos conocido por varios meses y estudiaremos juntas por varios años, así que es mejor si nos conocemos mejor y Gray sonrió. Entiendo, Rin entonces y Rin tiene razón y ten cuidado Gray, este tren fue creado por uno de los 27 grandes chupasangre. Una de las personas que lo abordarán es quien me robó la reliquia y, aun si el ladrón no apareciera, las personas que lo abordan no son específicamente almas caritativas. Es por eso que portas esos lentes, para anular los ojos místicos, ¿no es así, Lord? El grupo se volteó y pudo observar cómo una mujer se les acercaba. Y Siria Dacino, otra vez tú. Sabía que te movilizarías después de que analicé los archivos de Wills y HMN y así que el otro Lord que se rumoreaba abordaría el tren, sería el de teorías de la hechicería moderna. Todo el grupo se volteó para ver cómo una joven chica se acercaba. Al igual que Reines, esta era una joven adolescente. Ella era una joven de tez clara, cabello largo ceniciento y ojos ambarinos. Vestía un vestido largo de color negro y detalles de color naranja y dorado, así como un lazo naranja. Ella es el Lord de Astromancia, le dijo a ver a Rin y a Gray. Encantado, Lord. Así que la revista de los Norwich recuerda mi nombre, ¿eh? Cruzando sus brazos y tomando una pose que mostraba su importancia, ella se presentó. Soy Olga María Nimuspere, encantada.
¿Has venido por algún ojo místico en especial? Lord Mello y segundo y quién sabe, respondió Aver. Te advierto, esta vez será Astromancia quien ganará la puja, incluso si nos enfrentamos a otro Lord. Me sobreestimas. Y otra mujer se acercó al grupo. Ella era rubia, alta, de tez clara y ojos verdes. Vestía un vestido formal de color negro azulado. Mi señora, es tiempo y prisa y de acuerdo, nos veremos en la subasta Lord, no se metan en el camino de los Animus Per. Y Adasino cubrió su boca con una de las mangas de su kimono y, de forma elegante, dijo: ¡Qué miedo y qué miedo! Y dicho esto, ambas se dirigieron a otra parte de la estación. Es extraño que los Animus Per salgan de su montaña, y dijo Adasino. Tiene sentido que sea la facultad de astromancia quienes más se interesen en ojos que puedan revelar misterios, contestó el Melloi. Además, considerando la situación de la familia Animus Per, es lógico que su heredera quiera sacar el mayor partido posible de este evento. ¿Y a qué se refieren?, preguntó Rin. La situación de esa chica ha sido una de las más duras y complicadas de la Torre del Reloj. Uaver asintió. Sí. Lord Animus Per murió cuando ella tenía 3 años. Por 5 años, la estabilidad de la familia Animus Per pendió de un hilo. Fueron representados en la Torre del Reloj por un Lord provisional y las disputas internas no faltaron. Cuando todo estuvo a punto de perderse debido a las disputas, a la edad de 8 años, ella asumió el puesto de Lord y, durante los últimos años, ha logrado mantener a la familia Animus Per de forma estable hasta el día de hoy. Y súbitamente, las luces del tren se encendieron y las puertas de este se abrieron. Tengan cuidado, este tren es, básicamente, otro mundo. Dicho esto, él comenzó a caminar hacia la entrada. Vamos. Y el grupo entró al tren. Dentro de este, Gray se sorprendió de lo grande que era, Rin también se sorprendió. Sin embargo, no lo demostró. Uaver se sentó en una de las sillas que rodeaban una mesa, a su lado se sentaron sus estudiantes. Para su desgracia, Adasino se sentó al frente de él. Frustrado, el joven Lord analizó disimuladamente a los demás pasajeros. Y conozco a la mitad y todos ellos son monstruos. Y de repente, la puerta del vagón se abrió y, desde esta, entró un hombre. Él era un señor piel oscura y bastante mayor, de unos 70 años, con una figura alta e imponente. Viste con un atuendo de la Santa Iglesia. También tiene una cicatriz prominente que le recorre la frente y el ojo derecho, ocupando gran parte de su rostro. Todos los magos se pusieron en guardia. Y suficiente, no tengo intenciones de comenzar una pelea. Y luego, él metió una mano en uno de los bolsillos de su atuendo, sacando una invitación. Yo también participaré en la subasta. ¿Hay algún problema? No, disculpe, dijo el joven Lord. El hombre negó con la cabeza. No importa, es una reacción natural. Y dicho esto, todos se sorprendieron al escuchar una voz conocida. Es un honor contar con Lord Mello y lo estaba esperando. Y dijo una animada joven entrando por la misma puerta que el hombre de la iglesia. Y vete, exclamó Gray. ¿Qué haces aquí?, preguntó Rin. De forma animada y saludando a varios de los pasajeros, ella se acercó al grupo. Mi familia es poseedora de ojos místicos, somos asiduos al tren de recolección de ojos, dijo ella mientras mostraba una invitación. Y Vete se acercó al grupo y dijo: aunque no esperaba que tú también vinieras, te pegaste al profesor, Rin. Él me pidió el favor de acompañarlo, ya que Vlad no pudo venir debido a las actividades extracurriculares y Svin se está preparando para su ceremonia de promoción. Luego, ella sonrió. Los ojos místicos también me interesan, así que decidí acompañarlo. Y con 2 estudiantes y ambas mujeres. Y vaya, no me seas infiel, profesor. Posteriormente, ella se mostró pensativa. Aunque no, bueno, tal vez. Y sonriendo ella declaró: disculpe, profesor, no soy experta en el modo multijugador. Adasino sonrió. Qué linda, ¿quieres ser su amante? Ella asintió. Sí, suelo visitarlo de noche. Cierra la boca y, de ser posible, tírate por esa ventana ahora mismo, respondió el Lord. Disculpen que les moleste. Y todos los pasajeros se voltearon. Desde la entrada opuesta a la que Ivete había entrado, 2 personas se comenzaron a hablar. Una de esas personas era una mujer con el cabello rubio y peinado hacia un lado.
Ella viste una gran y larga chaqueta de rayas verticales, así como un traje negro debajo de esta. Lo más llamativo de su vestimenta, son sus vendas rojas alrededor de sus ojos. A su lado estaba un señor mayor. Si tuvieran que definirlo, él sería un hombre serio, con cara de piedra y, al parecer, hablaba poco. Él viste un uniforme de conductor. Ella se presentó. Soy Leandra, la subastadora del tren. Yo soy Rodin, el conductor. El Rail Zeppelin partirá a la hora estipulada. Luego, Leandra esbozó una ligera sonrisa. Durante los siguientes 3 días, subastaremos varios de nuestros atesorados ojos místicos. Espero que disfruten de su estadía en el tren. Y dicho esto, ambos abandonaron el vagón y el resto del día, Weaver lo pasó vigilando a los pasajeros. Desgraciadamente, nada más ocurrió. Al final del día, Weaver, Rin y Gray se fueron a su habitación. Gray le preguntó a Lord si debían buscar al sospechoso activamente. Pero Weaver dijo que no era necesario, ya que, quien sea que los hubiera traído, tendría algo planeado para ellos. En otro vagón, horas atrás y logramos llegar a tiempo, dijo Shirou. Sí. Hubiera sido problemático si no lográbamos abordarlo en la estación, contestó Altronge. Ambos se sentaron en una de las sillas del tren y empezaron a observar a los pasajeros disimuladamente. ¿Y reconoces a alguien del tren?, preguntó Altronge a través de enlace generado por el contrato. Sí. La chica de cabello ceniciento, la que nos está mirando como un halcón, ¿la ves? Un poco difícil no verla con la intensidad con la que nos está mirando. ¿Quién es? El Lord de Astromancia, Olga Marianimus Pere. ¿No es demasiado joven para ser un Lord? Sí, pero el anterior Lord Animus Pere murió cuando ella era joven. Tengo entendido que sobrevivieron a través de un representante durante un tiempo, pero la estabilidad de la familia peligró tanto que ella tuvo que asumir el cargo con 8 años de edad. Eso es bastante sorprendente. Pero, ¿por qué te mira tan intensamente? El antiguo Lord Animus Pere era su padre y, ¿recuerdas dónde murió? En ese momento, Altronge lo entendió. ¿Crees que ella piensa que fue tu padre quien asesinó al suyo? Es posible, hubo algunos asesinatos misteriosos en la guerra, como el del padre de Rino, el de Lord Animus Pere, y asesinatos que se descubrieron a través de la investigación, como el de Lord Melloy. Es difícil no sospechar del hombre con el título de asesino de Magus. Pero él no lo hizo, ¿verdad? No, Kiritsugu se encontró con Archer y su maestro en el último día de la guerra, al igual que con Assassin. Por otro lado, Saber se encontró también con Berserker. Pero ninguno de los dos se encontró con Lord Animus Pere, con su siervo, o con el maestro de Assassin. ¿Crees que ella intente algo? Lo dudo. Los magus de las familias principales de la Torre del Reloj son aristócratas orgullosos y honorables, al menos en su mayoría. Los rituales de la misma naturaleza que la Guerra del Santo Grial, como las falsas guerras, donde los participantes pueden morir y estos lo saben de antemano, no son tan extraños. El acto de que una familia ataque a otra que ha matado a un miembro de esta dentro de este tipo de rituales, mancharía el honor de dicha familia. De hecho, es más factible para los aristócratas culpar a la habilidad de ese miembro que murió y así limpiar su apellido, que mancharlo aún más atacando a los demás magos. Lo entiendo. Si se trata de aristocracia, creo que puedo prever lo que hará. Nada de alianzas o contratos, tampoco nos lo pondrá fácil si necesitamos algo de su facultad y, si le damos la mínima excusa y... vendrá por mi cuello. Sí, eso es lo más probable. También podría contratar asesinos para que no se sepa que fue obra de su familia. Pero como no lo ha hecho hasta ahora, dudo que lo haga en un futuro. ¿Conoces a alguien más? Shirou miró disimuladamente a su alrededor. Sí, ¿ves a ese hombre de ahí? Ese viejo que parece un mafioso. No parece un mafioso, lo es. Él es Galvaroso Esclavio. La familia Esclavio es una organización de la mafia, fundada por él, cuyas raíces se remontan a la mafia siciliana. Aunque se llama mafia, es muy diferente de la mafia tradicional. Ha absorbido y se ha unido a muchas otras organizaciones, aumentando su tamaño. Esto ha creado una mafia sin rostro, que no está relacionada con las fronteras nacionales, los linajes, o las ideologías.
No me interesan mucho los asuntos de los humanos, es muy peligroso. Su organización sí, pero no sé qué habilidades posee él como Magus. Será mejor tener cuidado. Pronto, Leandra y Rodin llegaron al vagón e informaron al resto de los pasajeros sobre la partida del tren. ¿Qué opinas de la subasta del primer día? Será una carnada. Aunque haya una subasta todos los días, estoy segura de que se guardarán los mejores ojos para el segundo y tercer día. La princesa sonrió, ya quiero ver que subastarán, además del ojo místico de rango arcoíris. Entonces, ¿participarás en el resto de la subasta? Tal vez, depende de lo que subasten pero pasaré del primer día. Xiao y Altrouge pasaron el resto día explorando el tren, analizando a los pasajeros, e investigando si algo interesante o fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Pero no lograron averiguar nada. Sin embargo, cuando llegó la noche y el Gu se encontraba en su habitación dentro del tren. Este día fue más normal de lo que creí, dijo Shirou. Viniendo del viejo Kaleido, yo también me esperaba algo más, contestó Altrouge. Bueno, todavía faltan 2 días. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Y Altrouge sonrió. Pues, con lo que he podido ver de tu suerte, nada bueno, y no voy a negar que puede que eso sea cierto. Y toc. ¿Quién podrá ser a estas horas? Xiao tomó su espada y se preparó para abrir la puerta. Disculpe. La acompañante de Lord Animus Pérez se encontraba frente de él. Buenas noches, señor Emilia, mi nombre es Trisa Fellous. Buenas noches, usted es la acompañante de Lord Animus Pérez, ¿no es así? Ella asintió. Así es. Vengo de parte de Lord Animus Pérez, mi señora le invita a cenar con nosotras y de aceptar, reúnase con nosotras en unos minutos en el comedor del tren. Después de haber dicho esto, ella se inclinó ligeramente y se despidió. Eso fue inesperado, y dijo el pelirrojo. El comedor es un área pública, dudo mucho que intente algo, dijo Muramasa. ¿Despertaste, abuelo? Sí, he estado atento por si veo algo interesante. Pero como no noté nada, volví a dormir. El pelirrojo asintió. Tienes razón, hubiera sido más sencillo eliminarme ahora. Xiao se dirigió a su compañera. ¿Estás segura que no quieres ir a la subasta? Posteriormente, el joven se mostró pensativo. Aunque, ahora que lo pienso, no creo que tú necesites de otros ojos místicos. No los necesito, los únicos que me interesan son los del rango arcoíris. Sin embargo, en el segundo día, aunque dudo que muestren el premio gordo, mostrarán mejores ojos, así que giré, probablemente. Si solo te interesan los de rango arcoíris, ¿por qué participarás en el segundo día? Ella sonrió. ¿Quién crees que necesitará de toda la ayuda posible para sobrevivir a lo que nos vamos a enfrentar, tú o yo? Esto sorprendió al aprendiz de herrero. Espera, ¿quieres comprarme unos ojos místicos? Solo si ofrecen algo útil. Xiao se mostró inseguro. No sé si eso será bueno. Esto llamó la atención de la princesa. ¿Por qué? ¿Ves mis ojos? Ella asintió. Sí, son plateados, como siempre. Él lo negó. No, al principio eran de un color más cobrizo, se volvieron así con el paso del tiempo. ¿En serio? Xiao asintió. El abuelo y yo tenemos una teoría y creemos que sus ojos se transformaron por cargar con mi karma y el de todo nuestro linaje. No es algo que no haya pasado antes. Pero es la primera vez que se muestra con tanta fuerza, y habló el maestro herrero. Ojos puros de color plateado. Tiene sentido, me pregunto qué harán y... Esto vuelve a tus ojos bastante valiosos, y más cuando los utilizas para analizar cualquier arma con fino detalle a través del análisis estructural, una habilidad bastante útil para un herrero. Altrouge sonrió. Tranquilo, los ojos místicos están relacionados con el cuerpo, los puros al karma heredado, no causarán problemas si los combinas, al menos claro, que tengan una pésima compatibilidad. Así que, vamos. ¿Me darás otra opción? No, parece divertido. Xiao sonrió con un poco de ironía. Creo que pocas personas considerarían divertido ir a cenar con una persona que probablemente quiera matarte.
De hecho, somos más de lo que crees, simplemente no has conocido a muchos que sí. Por cierto, mocoso, despiértame cuando sea la hora de la subasta. ¿Eh? ¿Estás interesado en los ojos místicos, abuelo? No específicamente. Pero podríamos encontrar algo bueno, y después de decir esto, ambos caminaron al vagón comedor del tren. Este tenía varias mesas y sillas de lado a lado. En una de ellas, se encontraban Trisa y Loraninus Pere. Ambos se acercaron a la mesa. Buenas noches, y dijo Shirou. Emilia. Por favor, tomen asiento, habló Loraninus Pere. Shirou y Altrouge se sentaron y, súbitamente, el menú apareció de la nada. Si soy sincero, no esperaba que me llamara directamente, Loraninus Pere. Ambos ordenaron y la carta desapareció. Admito que dudé bastante de este enfoque, pero cualquier altercado mayor dentro del tren que ponga en peligro la subasta, producirá que los involucrados pierdan el acceso a esta imagino que, al igual que el resto de los pasajeros, vienes para obtener un ojo místico, ¿no es así? Habló Olga Marie. Es posible, y respondió el chico. Por cierto, ella es Rouge, mi aprendiz. Encantada, habló la princesa. Marie asintió en reconocimiento. La comida llegó a la mesa de la nada. Si me ha mandado a llamar, debo suponer que desea algo de mí. ¿En qué puedo servir al Lord de Astromancia? Trisa y la mujer asintió. Entiendo. Trisa se levantó y, usando su dedo, trazó un círculo alrededor de la mesa. Súbitamente, el área cambió. Un bolsillo de números imaginarios, es la primera vez que veo uno. Es una curiosa forma de usarlo, y exclamó Shirou sorprendido. Es mucho más práctico que crear una barrera para que no nos oigan, dijo Marie. Ciertamente. Entonces, ¿qué desea? Información. Por supuesto, estoy dispuesta a pagar por ella. Es sobre un evento común entre nuestras familias, dijo ella antes de pasarle un contrato. Un haze me impide mentir sobre la información dada, a cambio obliga a Loraninus Pere a recompensarme de alguna manera. Demasiado vago, pero la información que le daré no es realmente importante, así que no perderé nada y puedo ser capaz de ganar algo. Él tomó el contrato y se lo pasó a Altrouge para que ella lo examinara, no por nada ella era la maestra de los contratos. Altrouge lo revisó durante unos instantes y, con un gesto, le dijo que no había agujeros en las letras pequeñas, así que él lo aceptó. Ya veo. La anterior guerra del Santo Grial, ¿no es así? Marie asintió. Así es, iré directo al grano. Fue tu padre quien asesinó al antiguo Loraninus Pere. Oh, ¿sabes cómo murió? Por mucho que hemos investigado, no hemos podido encontrar la respuesta. Si no es porque mi padre transfirió su cresta antes de participar, nuestra familia hubiera caído en desgracia, tal y como le ocurrió a la familia El Meyoy en su momento. Shirou negó con la cabeza. No, aunque mi padre fue el asesino del antiguo Lord El Meyoy, no tuvo nada que ver con la muerte de Loraninus Pere. Sin embargo, hay cosas que sí puedo confirmarle, y hablé, y vuestro padre llegó hasta el día final de la guerra y solo murió en la cúspide de esta. Pero, ¿cómo? Ni siquiera encontramos los restos de su cuerpo, y preguntó Marie. Por un momento, su expresión vaciló y mostró un pequeño atisbo de debilidad. Tengo una teoría. En la actualidad, es conocimiento común que el grial de la antigua guerra estaba corrupto. Pero, lo que los magos ignoran, es el tamaño de la corrupción. Esta aglomeración de maldiciones se expandió como un barro negruzco que lo devoró todo sin excepción. La iglesia, la asociación, y el gobierno, lo encubrieron como un incendio. Pero eso no puede estar más lejos que la verdad. Y dicha corrupción fue emanada desde el propio Grial, y, si tu padre estuvo cerca de este, es posible que la corrupción, y Marie tragó saliva. ¿Quieres decir que, el barro del Grial? Y Shirou asintió. Es casi seguro, alrededor de 500 personas murieron de esa forma, y es probable que tu padre estuviera cerca del Grial. Eso explicaría por qué no encontraron ningún rastro de él. Ella bajó la mirada. Ya veo, y discúlpame por no ser de más utilidad. Marie negó con su cabeza. No, incluso si tuviera la información exacta sobre su muerte, no cambiaría nada. En ese caso, creo que con esto termina nuestra reunión. Marie asintió.
Si necesitas algo de la facultad de astromancia, ven a mi despacho, siempre que sea algo razonable, veré qué puedo hacer. Trice y la mujer eliminó el bolsillo de números imaginarios escribiendo una contraseña. Valois, ¿participarás en la subasta?, preguntó Marie. Probablemente, y respondió Shirou. En ese caso, te advierto, planeamos ganarla, no sería sabio meterte en nuestro camino, dijo ella con una sonrisa. Oh, ¿eso es un reto?, preguntó al Trolge. Ella negó con la cabeza. Para nada, no creo que tengan el suficiente dinero como para competir contra nosotros. Al Trolge sonrió. Bien, ya lo veremos, y dijo antes de retirarse. Shirou sonrió cansado, mientras negaba con la cabeza. No debiste haber hecho eso. Tengo confianza, y respondió Marie. Lo sé, pero ella tiene eso y más, probablemente, y dijo él antes de retirarse siguiendo a su compañera. Así, acabó el primer día en el Rail Zeppelin para sus pasajeros. Pero, fuera de en uno de los locales de Londres, y Kairis y Sigou caminaba por estas calles buscando un establecimiento en particular. En su camino, varias personas se alejaron de él, temiendo su apariencia. Finalmente, él llegó hasta una puerta. Esta tenía un pequeño cartel de cerrado por algún evento. Él sonrió. Es aquí, dijo antes de abrir la puerta y entrar al establecimiento. Bienvenido, Kairis y Sigou, y no esperaba que me hiciera venir a un lugar tan refinado, aunque dudo que sea de su agrado, señorita Reines. La hermana del Lord sonrió. Mi hermano adora este lugar. Además, sus sándwiches son ricos. Kairis se sentó. ¿Y qué quiere la hermana de un Lord de mí? Ella tomó una taza de café. Sabes que mi hermano participó en la anterior guerra del Santo Grial, ¿no es así? Kairis asintió. Eso se rumorea, y bueno, le robaron el catalizador que utilizó. ¿El objeto utilizado para invocar al espíritu heroico? Reines asintió. Se llevaron la capa de Iskandar. Kairis silbó. No es poca cosa. No, Kainet la consiguió de milagro. La capa del rey de los conquistadores debe poder formar un vínculo con o con alguno de sus vasallos. Reines asintió. Cualquier magus de evocación la querría. Así es, y mi hermano subió al Rail Zeppelin para recuperarla. Esto sorprendió al mercenario. Espera, ¿vas a pedirme que suba para ayudarlo? Ella negó con la cabeza. No, no puedes entrar sin invitación. Y necesito pistas sobre el responsable. Ya veo, me toca hacer de detective. Debe ser alguien capaz de robarle a un lord, y necesito a alguien que pueda cuidarse. Kairis asintió. Entiendo. Pero, ¿por qué no lo soluciona alguien de la Facultad de Hechicería Moderna? Reines sonrió. Porque los más cercanos son los primeros sospechosos. Le iba a pedir a 2 estudiantes de mi hermano que investigaran el caso. Pero uno de ellos ya estaba comprometido. Sin embargo, ella debería estar por llegar. Unos minutos después, la heredera de los Edelfelt entró por la puerta. Así, el primer día terminó en su totalidad. Al día siguiente, Gray acababa de entrar en el vagón comedor. Oye, aprendiz, por aquí, dijo Yvette desde una de las mesas. Ella acababa de desayunar. Gray se acercó a la mesa y se sentó frente a la chica. ¿Por qué no pides algo? No gracias, no me encuentro muy bien. Ya veo. ¿Y dónde está el profesor? Aún no está listo. Y cruzando sus brazos sobre la mesa, Yvette dijo. Seguro que pidió dormir 5 minutos más y lo conoces muy bien. Y ella sonrió. Por supuesto, quiero ser su amante después de todo. ¿Quieres ser su amante? ¿Del maestro? Preguntó Gray como si no estuviera muy familiarizada con la palabra. No es que no supiera lo que significaba un amante o una relación amorosa, simplemente no era algo con lo que ella se relacionara mucho. Con esa reacción Yvette suspiró. No debes de ser mi rival. HMN. Ella levantó su parche. Mi ojo místico lee las emociones, mi hechicería consiste en tallar joyas y transferirlas a mi ojo místico, así veo los sentimientos de la gente y ya veo. Y perdón, no debí de haberme alterado, tú no tienes sentimientos por el profesor. Y Gray negó con una sonrisa.
No, yo lo aprecio mucho, pero no tengo ese tipo de sentimientos por él. Sí. Así no vale la pena competir contigo. Ivete se tumbó sobre la mesa. No tienes ese tipo de sentimientos por él y HMN. Por él. ¿Sucede algo? Preguntó la sepulturera confundida. Ivete esbozó una sonrisa. Gray. ¿Sí? Si no por él, tal vez, por alguien más. Al principio ella no entendió su pregunta, sin embargo, después de pensarlo un poco, ella se sonrojó ligeramente. En un inicio, ella pudo haber sentido algún tipo de flechazo hacia su maestro por haberla rescatado, e incluso había hombres muy guapos a sus ojos, como Melvin, pero si ahora pensaba en el amor, la imagen de otra persona venía fugazmente a su mente. Una reacción exclamó Gray. Ivete parecía emocionada. Es pequeña, como una flor en proceso de florecer. Disculpa. Ivete sujetó felizmente sus manos. Te apoyo, Gray, estoy segura que lo conseguirás. ¿Sí? Respondió ella perdiendo el hilo de la conversación. Súbitamente, la puerta se abrió y el joven Lore entró por esta. Bienvenido, profesor. El rostro de Weaver mostró incomodidad al notar a la muchacha. Ivete y ella se levantó dejándole un asiento a su lado. Venga profesor, su aprendiz también está aquí. Para su desgracia, Weaver prefirió sentarse al lado de Gray. ¿Cómo le fue? Preguntó Gray. Interrogué al conductor sobre la invitación que recibí. Es una invitación sin firma, de las que se reparten a varias personas. Parece que él tampoco sabe quién la recibió. Ya veo. Reparten varias de esas invitaciones, dijo Ivete. ¿En serio? Preguntó Gray. Ivete asintió. Sí. Si no añaden gente nueva, la subasta se vuelve aburrida. Deben repartir alrededor de 10 cada año. Así que es imposible seguir el rastro, declaró el Lord. Ella asintió. Debiste consultarme a mí sobre el tren y no traer a Rin. Pregúntate por qué no lo hice anoche, respondió él de mal humor. Ivete empezó a patalear. Eres malo, profesor. A lo lejos, Adasino los miraba con una sonrisa. Haz bien tu papel de carnada, detective. Por otro lado, ¿Ishiro-kun? Preguntó Rin saliendo hacia la parte final del último vagón del tren. Shirou estaba apoyado en la barandilla mirando el horizonte. Cuando escuchó su nombre, él se giró para ver una cara familiar. Rin. Ella asintió. No sabía que habías venido al Rail Zeppelin, y Rin se acercó a la barandilla para sentir el viento golpeando su rostro. No fue algo que planeé, el profesor vino un día antes y me pidió ayuda. Se ofreció a darme lecciones particulares, así que no rechacé su oferta. Además, también me interesan los ojos místicos. ¿Y tú? Recibí un encargo, y Rouge también está interesada en los ojos místicos. HMN y los ojos místicos son extremadamente caros, y Rin sonrió. ¿Crees que puedes competir en la subasta? Él negó con la cabeza. Para nada. Pero Rouge sí. ¿En serio? No voy a negar que compró cosas muy caras la última vez que fuimos de compras y al parecer ha amasado dinero a lo largo de los años. Oh, entonces su familia es de un linaje bastante largo, ¿tiene patentes mágicas como la mía? Bueno, no voy a negar que su linaje es antiguo, pero no me refería a su familia. Shirou negó con la cabeza. No, creo que simplemente la han ido amasando con el paso de los años. Aunque, nunca creí que ella necesitara de ojos místicos. No los necesita realmente. Luego, él se acercó a ella. Por cierto, Rin. Exclamó ella al ver cómo el chico se acercaba tanto. ¿Desde cuándo usas lentes? Preguntó mostrándose curioso. Oh, estos no son lentes comunes, sirven para anular los ojos místicos. Rin los sostuvo en sus manos y se los enseñó. Imagino que trajiste algo similar, ¿verdad? Así que son asesinos de ojos místicos como los de Rouge. Shirou asintió y le mostró los guantes que utilizaba. Mira y runas, una combinación que desvía la mirada de las personas de forma momentánea. Es simple, pero efectivo. Analizó su compañera.
Sí, solo necesito activarlo con un poco de Odd y listo. No sería capaz de algo mucho más complicado. Ahora que lo pienso y... Rin le colocó sus lentes. PFFF, sí, tienes razón, es mejor que sigas usando los guantes. Exclamó el chico confundido. De hecho, ahora que te veo, hay algo de lo que tengo que hablarte y sobre qué. Sobre lo que me preguntaste la última vez. Rin se mostró seria. ¿Averiguaste algo? Shirou asintió. Sí, hablé con mi viejo y descubrí algunas cosas. Verás, mi padre no asesinó al tuyo, ambos estaban en un pacto de alto al fuego hasta que pudieran lidiar con otros magos peligrosos. Ya veo pero, lo que me pareció extraño, fue lo que sucedió después de su muerte. Rin, ¿tu familia tiene lazos con la iglesia? Ella asintió. Sí, alrededor de 200 años atrás fuimos cristianos ocultos que vivían dentro de Japón cuando el país era intolerante a los extranjeros. Gracias a eso poseemos buenas conexiones con la iglesia. Entiendo. Cuando tu padre fue asesinado, un ejecutor de la iglesia tomó su lugar. Él fue el maestro de Archer por el resto de la guerra. ¿Qué? Él la miró extrañado. ¿No lo sabías? Ella negó con la cabeza. Desde hace algunos años para acá, conseguir información sobre la guerra ha sido muy complicado, como si alguien la estuviera encubriendo. ¿Y el profesor? ¿Por qué no le preguntaste a él? Ella se mostró incómoda. Shirou, ¿el profesor te invitó a jugar videojuegos? Sí, no soy ningún experto. Pero hemos jugado varias partidas. También he jugado algunas con Flat y con Kaules. De vez en cuando, el profesor nos invita a jugar a todos. Bueno, yo no soy buena con esas cosas y cuando me pidió que jugara con él, lo rechacé, y él dijo algo como, joder. Eres el peor japonés del mundo, explicó ella mientras imitaba torpemente la voz de su profesor. Después dijo algo como, no te daré una onza de instrucción. Bueno, al menos enviaré cartas de recomendación a los otros departamentos. ¿En serio? Ella asintió. No sé cómo tú y Ayaka hacen que les preste más atención. Bueno, creo que se debe a nuestras condiciones similares y condiciones similares. Shirou asintió. Sí, a veces he escuchado a Gray, o a Sbin, decir que, a pesar de ser de los mejores maestros de la Torre del Reloj, al profesor le molesta no tener logros propios como Magus. Esto se debe a su escaso talento, y creo que por eso nos da un poco de margen, aunque, para su interior, él pensó. También tiene que ver que le haya enseñado a Ayaka cómo jugar antes de que él se lo pidiera, pero, ¿cómo iba a saber que Rin no sabía sobre videojuegos? Es decir, Rin siempre sabe de todo y... En fin, el nombre de la persona de la iglesia que ocupó el puesto de tu padre fue Kotomine Kirei, un ejecutor. Así que fue él, y dijo Rin mostrando cierto odio en su voz. ¿Lo conoces? Rin asintió. Sí, por alguna razón, mi padre me dejó a su cuidado. He conocido a su familia desde hace algunos años y su familia se encargan de la iglesia en Fuyuki, la conforman 3 personas. Kotomine Kirei, Hortensia Karen, su hija, y Lee. Shirou y sí. Rin negó con la cabeza. No, me refiero a que la última persona se llama Shirou, Kotomine Shirou. Se podría decir que es el hermano adoptivo de Kirei. Oh, entiendo. Los 3 se turnan alrededor del año para mantener la iglesia, así que Rin iba a continuar. Pero Shirou la detuvo. Espera, Rin, ¿por qué hablas como si Kotomine Kirei estuviera vivo? Esto sorprendió a la joven Magus. Porque lo está, obviamente. Preocupado, el pelirrojo exclamó. Eso es imposible, y la joven Tosaka lo miró como si no entendiera sus palabras. ¿Qué quieres decir? Mi padre me dijo que él asesinó a Kirei en el último día de la guerra. Para Rin esto fue como un balde de agua fría. Eso no tiene sentido, he visto a ese falso sacerdote por casi los últimos 10 años. ¿Estás seguro que lo asesinó? El aprendiz de Magus asintió. De un disparo en la cabeza. Mi padre lo comprobó, es imposible que sobreviviera. Pero, si es así, ¿quién es el Kirei que me ha estado cuidando?
El chico se rascó la cabeza, intentando entender la situación. No sé, ni siquiera entiendo cómo permitieron que un miembro de la iglesia sustituyera a un magus en mitad de la guerra. Supongo que tiene cierto sentido, ellos también deben querer el Grial. Aún así, esto es demasiado extraño y Rin se mostró pensativa. No quería volver antes de tiempo. Pero Ichirou, el año que viene, ¿te importaría volver conmigo a Japón? Solo será una visita rápida, servirá para varias cosas, como oficializar tu estadía en Fuyuki y el chico lo captó. Y descubrir qué demonios está sucediendo, lo entiendo. Pero, ¿no te importa esperar unos meses? No me importa, pero ¿y pasa algo? El pelirrojo negó con la cabeza. No, nada, pero, dentro de unas semanas, tendré que hacer un viaje muy importante, no puedo perdérmelo. Esto picó la curiosidad de Rin. ¿A dónde? Alemania. Tengo asuntos con los que lidiar allí. Ella entrecerró sus ojos. Ya veo, entiendo. Entonces lo planificaremos después de que regreses de Alemania. Gracias. Por cierto, ¿han descubierto algo sobre la persona que le robó la reliquia al profesor? Rin negó con la cabeza. No, nada hasta ahora. De repente, todos los pasajeros del tren oyeron un aviso. El tren se detendrá por 2 horas, pueden quedarse dentro de este o salir a dar un paseo si lo prefieren. Probablemente la subasta comience después y creo que bajaré a dar un paseo, dijo Rin. Yo iré y despertaré a Rouge, no es muy buena con las mañanas. Rin asintió. Probablemente pase por mi cuarto antes de salir. Con esto dicho, ambos se separaron. Por otro lado, hace algunos minutos Lorimello y segundo, Weaver se encontraba todavía en el vagón comedor. Pero ya no se encontraba con Yvette. Quien le hablaba, no era otra que Loranimus Pere. ¿Puedo hablar con usted un momento? Lorimello y se levantó. No sé si puedo ofrecerte lo que buscas. No soy un cliente de la subasta. Eres el más indicado de la torre del reloj para oírlo, declaró Marie. Weaver suspiró. Bien, te escucharé, y dicho esto, Weaver y Gray acompañaron a Marie y a Krisa hasta su camarote. Y bien, ¿qué quiere astronomía de mí? Estamos detrás de un objeto astronómico y esto llamó la atención del Lord. Aquí. El Raíl Zeppelin solo posee ojos místicos. No creí que los Animus Pere se interesaran por asuntos tan mundanos y tanto mirar la Tierra como mirar los planetas más allá del cielo, es lo mismo, en ambos casos observas cuerpos celestes, contestó Marie. Creemos que vino a este tren para obtener un ojo místico y utilizarlo como un medio para aumentar su poder en la torre del reloj. También creemos que está siendo apoyado por los Sofía Ri, ¿nos equivocamos? Ocultando sus intenciones, Weaver contestó. No están muy alejadas de la verdad, no obstante, los Elmello y los Sofía Ri ya no se llevan tan bien como antes. Creí que lo sabrían y Marie sonrió. Oí que la princesa Elmello y tuvo una discusión con Lord Sofía Ri y el rencor todavía persiste. Pero, como no cortaron conexiones, me imaginé que no sería nada grave. Luego, ella se mostró seria. Voy tras el artículo estrella de esta subasta. El ojo místico arcoíris. Esto sorprendió a Lord. Arcoíris. El controlador celestial definitivo del cuerpo humano. Arcoíris. ¿Tan bueno es, maestro? Preguntó Gray. Sí, como te enseñé, los ojos místicos tienen rangos. Los de alto nivel son dorados o enjollados, los arcoíris son incluso superiores. Weaver se mostró impresionado. ¿Con que realmente existen? Marie sonrió. Ni siquiera en la torre del reloj hay muchos que hayan visto uno. El tren se bamboleó y Gray se tapó su boca con una mano. Si van a subastar ese ojo místico, ¿no crees que lo compraré? Dudo que tengas suficiente dinero, declaró confiada Loranimus Pere. No tienes pelos en la lengua, declaró Weaver mientras una pequeña gota de sudor frío bajaba por su sien. Deduzco que estás segura que subastarán ese ojo arcoíris. Muéstraselo, Trisa. Aceleraremos las cosas si revelamos algunas de nuestras cartas. De acuerdo. Lo vi yo misma, dijo Trisa mientras se quitaba los lentes y sus ojos comenzaban a brillar de un color violeta. Lorimello y segundo, ¿puede alzar su mano derecha?
Así. Ella asintió. 3, 2, 1 y Gray no pudo aguantar sus náuseas. Disculpen, saldré un momento. Sin embargo, mientras Gray se alejaba corriendo, el tren se bamboleó, provocando que ella cayera encima del brazo del Lord. Un ojo místico que ve el futuro, y susurró el Lord. Trisa se colocó de nuevo sus lentes. Vi cómo subastaban los ojos. Gray no perdió tiempo y salió de la habitación. Disculpe. Weaver se dirigió a las dos. ¿Y qué quieren que yo haga? Cuando saquen el ojo místico arcoíris, si algún otro necio puja por este, quiero que puje usted también, contestó Marie. Vaya, ¿y no fuiste tú la que dijo que no tenía suficiente dinero? No hay magos tan estúpidos como para enfrentarse a las casas de dos lores, dijo Marie con una sonrisa. Si se retira cuando se retire el resto, los daños serán mínimos. Weaver lo meditó por unos segundos. Por ahora, acepto tu propuesta. Gracias, me alegro que esta fuera una conversación constructiva. Si colabora, lo recompensaré adecuadamente. Marie sonrió. Esto me deja más tranquila. ¿Y acaso hay alguien que esté dispuesto a pujar contra usted? Lo dudaba hasta ayer, aunque dudo mucho que la familia Milla tenga suficiente dinero como para retarme, y la aprendiz de tu estudiante, me da mala espina. Emilia. Esos dos están en el tren. Marie asintió. Creí que los había traído con usted y no, deben haber venido por su propia cuenta. Con Gray y la joven guardiana de tumbas se encontraba viendo el paisaje sentada en uno de los vagones. Justo cuando un hombre se le acercó. Está bien, señorita. Al oír la voz, Gray se puso en guardia. Quien le hablaba era el agente de la iglesia. Él alzó sus manos en señal de que no quería hacer nada malo. Discúlpeme, me mareé. Este tren no corre por vías normales. Dando unos pasos hacia un frutero, el hombre cogió una manzana mientras decía: el Rail Zeppelin viaja por vías mágicas. Marea si no estás acostumbrada. Estirando su mano, él le ofreció la manzana. Bebe agua y come algo con azúcar, mejorará un poco y muchas gracias. Gray estiró su mano para tomar la manzana y, en el momento en el que tocó la mano del hombre, los ojos místicos de este se activaron haciéndole tambalearse hacia atrás. Gray se levantó y se apresuró a ayudarlo. ¿Se encuentra bien? Entre jadeos, él dijo: no era mi intención mirar, así que tú no eres una magus. Eres la viva imagen de aquel rey, ¿no es así? Sé cómo lo sabe. Lo siento, mi ojo místico puede ver el pasado. Incluso si no lo deseo. El hombre se tambaleó, pero Gray lo sujetó. Gracias. Ya estoy bien. Tiene razón y no soy una magus, ser discípula del maestro es solo de título. Por eso te preocupas si puede serle útil. Sí. Tranquila, eres la clase de persona que necesita. Te lo aseguro. El hombre comenzó a alejarse. ¿Usó hechicería otra vez?, preguntó Gray mientras veía cómo se alejaba. No, lo digo por experiencia. Una vez conocí a alguien así. Alguien obsesionado con el pasado necesita de alguien que intenta avanzar hacia el futuro. Dicho esto, el hombre se alejó y salió del vagón. En otro vagón. El joven Lord se encontraba en un vagón con un pequeño bar. ¿Puedo sentarme a su lado?, preguntó Trisa. ¿Deseas algo más? Una bebida apareció frente a la mujer. Cuando investigué la guerra del Santo Grial, conocí a un joven llamado Weaver Velvet. Debió haber sido una lectura dura. No mucho, no fui capaz de encontrar la gran cosa. Pero según lo que descubrí, era un magus de tercera generación, y no era especialmente prometedor. Sin embargo, sobrevivió a la guerra y, al regresar, heredó el título de El Mello y se convirtió en Lord con un propósito. Weaver encendió un cigarro. Solo es un título. Durante la guerra ocurrió algo que le cambió la vida. Por ejemplo, un encuentro con un antiguo héroe, dijo mirándolo disimuladamente. Weaver exhaló el humo de su cigarro. Una deducción interesante. Al principio, ninguno se dio cuenta que Gray había entrado al vagón y tengo más.
Si invocara de nuevo al mismo espíritu heroico, es probable que ese sirviente no conserve sus recuerdos y me sorprende que alguien de astromancia se interese por cosas como esa. ¿No tiene relación con las estrellas? Se dice que las conexiones son como las mismas estrellas y yo también quiero preguntarte algo. ¿Qué clase de ojo místico arcoíris viste? Ella volteó su mirada. No creo que sea necesario compartir tanta información. Ni siquiera el Raíl Zeppelin podría ofrecer dos ojos místicos arcoíris a la vez. Ya veo y tiene lógica. Los humanos dependen de la información en vida y mueren atados por esta. Y la vista es la que más nos la ofrece y la vista fue la primera forma de hechicería de la humanidad, y obtener la información es la base para toda la hechicería o haber continuó fumando. Por eso los recuerdos y la información nos controlan. Tener un ojo místico significará aceptar que este te atará. Si deciden comprar uno, tengan esto en cuenta. Gracias por la advertencia. Dicho esto, Trisa se levantó y se alejó. El tren se detendrá por 2 horas, pueden quedarse dentro de este o salir a dar un paseo si lo prefieren. Gray se quedó mirando mientras escuchaba toda la conversación. Ella no sabía qué decirle a su maestro. Pero, finalmente, ¿y maestro? ¿Oíste algo sobre mí y la guerra del Santo Grial? No, pero y contestó ella. Incluso si hubiera una nueva guerra, los sirvientes no conservan sus recuerdos después de sus invocaciones. Hace tiempo que lo sé, pero cuando aprecias a una persona, es normal desear que te recuerde. Replicó Gray. Sí, no es que no me importe que él me olvide. Pero, aún así, hay alguien a quien quiero ver. Quiero comprobar algo y quiero ponerle fin a algo para poder seguir avanzando tras estos casi 10 años. Eso es todo, una simple manía. Gray bajó la mirada. Si ambos pudiéramos conservar los recuerdos y los compartiéramos, sería la máxima felicidad. Sería una tal, que jamás podría pagar por ella. No en toda mi vida, y maestro. Y después de unos minutos, Rin entró por la puerta. Ella pasó al lado de Gray y se acercó a Lord. Profesor, encontré esto debajo de la puerta de nuestro camarote. HMN. Gray se acercó hacia los dos. El Lord leyó la carta. Es un honor que recibiera la invitación y viniera. Ya veo, estén atentas, parece que comenzarán a actuar. En un camarote. Altrouge, ¿estás despierta? 5 minutos más y Shirou le quitó las sábanas y abrió las cortinas. Es de día desde hace un buen rato, tienes que levantarte. ¿Está listo el desayuno? Dijo haciéndose un ovillo en la cama, negándose a levantarse. Estamos en el Raíl Zeppelin, hay un vagón comedor. ¿No es tu comida? No me dejaron entrar a la cocina y Altrouge refunfuñó. He perdido el 50% de mi motivación. Ya comenzó la subasta del segundo día. Shirou negó con la cabeza. No, todavía no. Ahora he perdido el otro 50%. Shirou sonrió. A mí me parece bien, ha sido un viaje muy tranquilo. Con flojera, la princesa se levantó y comenzó a arreglarse. Disfruta mientras puedas. Si conozco a Kaleido tan bien como lo hago, no nos enviaría aquí si no fuera a ocurrir algo. Además, Rita todavía no nos ha contactado. ¿Crees que sepa que estás aquí? Sin duda alguna. Súbitamente, se escuchó un fuerte grito. ¡Ah! ¿Oyes eso, Shirou? Preocupado, él contestó mientras abría la puerta. ¿Cómo no escucharía un grito como ese? Ambos salieron del cuarto dirigiéndose al origen de este. Yo no hablaba del grito, hablaba de la risa de Kaleido después de decir algo como, que comience el show. Él iba a responder, pero si sabía algo del viejo ancestro es que, de hecho, podía hacer cosas como estas y peores. Cuando llegaron al origen, había varias personas a las afueras de la habitación. Pero lo más importante, era lo que estaba pasando adentro, haciéndose un espacio. Ambos entraron y Trisa había perdido la cabeza. Literalmente, su cuerpo degollado se encontraba tirado en el suelo pintando el piso con su sangre. A su lado, estaba Lord Animus Pere, el profesor, y Gray.